Bienvenidos a Neuroeducados, un programa que se hace en colaboración entre Mar Educados y WIPR y donde destacamos precisamente los temas de psicología, de neurociencia y con la finalidad de educar para promover la salud mental. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante porque es bien sabido por muchas personas y quizás por otras no, acerca de los temas de la crisis en las relaciones y sobre todo el tema de la crisis en la masculinidad. Por eso es tan importante hablar de la salud mental masculina. Y para eso, hoy nos acompaña la doctora Lian Sandoval González. Ella es psicóloga clínica licenciada en Puerto Rico, con especialidad en manejo de ansiedad, relaciones, autoestima, imagen corporal y otros trastornos clínicos. Bienvenida, doctora. Gracias, saludos, buenas noches. Ay, doctora, ¿por qué es importante hablar sobre la salud mental masculina? ¿Y cómo la definiría? Pues primero definir, ¿verdad?, lo que es la salud mental y qué trabajamos en la salud mental, ¿verdad? Queremos trabajar ese enfoque no solo en emociones, no solo a nivel, ¿verdad?, cognitivo, de pensamientos o conductas, sino poder abarcar todos esos factores que pueden afectar o pueden beneficiar al ser humano. Y esto no, ¿verdad? No es solamente para las mujeres, esto también es necesario y es de beneficio para los hombres, aunque no es algo normal, no es un tema que se trae con regularidad a la mesa. Así que es necesario poder, ¿verdad?, invitar a todas las personas a que entiendan que trabajar con su salud mental es igual de importante que, por ejemplo, trabajar con su salud física. Podemos sacar una cita, por ejemplo, con un generalista o internista, así que de igual manera tenemos que normalizar el que voy a sacar cita con algún profesional de salud mental para atender aquello que siento que me está afectando en mi diario. Es más común en su práctica ver más mujeres que buscan ayuda que hombres. Sí, le puedo decir que puede ser como un 90% son las mujeres quienes llegan y un 10% de los hombres, aunque puedo identificar que en los últimos meses hemos también recibido una cantidad bastante, ¿verdad?, abrupta de hombres que quieren trabajar con su salud mental. Sí es importante identificar que hay unas diferencias a nivel generacional y están llegando muchos hombres jóvenes, de sus 18 a sus 29, 30 años. Más que hombres, te diría, de una edad de 50 en adelante, es bien rara la vez que llegan al proceso terapéutico, por lo menos hablando desde mi experiencia a nivel clínico. Sí, y eso nos lleva también a, a pensar sobre el estigma que hay sobre la salud mental y cómo quizás pudiera impactar más a generaciones, quizás más los baby boomers, la Exacto. generación X, que todavía podríamos decir que el estigma es un poco mayor y Ujú, que pues esa falsa creencia de que buscamos ayuda porque estamos locos o ir al ujú, psicólogo es porque estamos locos, o sea, claro. esa, digamos que mala prensa Ujú. que tiene el buscar ayuda, el ir a terapia en vez de ser algo que pudiéramos o debiéramos normalizar. Sí, definitivo, también es importante considerar el contexto sociocultural. Estas generaciones, ¿verdad?, fueron criados en un contexto sociocultural donde el hombre, ¿verdad?, no puede llorar, debe ser fuerte, debe resolver, debe proveer. Esto ha cambiado con el tiempo. Todavía existe un pensamiento, ¿verdad?, bastante machista en cuanto a estos temas, pero la realidad es que generaciones tal vez como los millennials, la generación Z, tienen mayor accesibilidad a la información, además que la salud mental poco a poco hemos abierto los espacios para llevarla de una manera diferente a como tal vez se trataba años anteriores y las redes sociales, ¿verdad? Espacios como estos que buscan educar, muchas personas que se siguen educando sobre estos temas. Tenemos en las redes sociales también hombres, por ejemplo, en las redes sociales, José Lázaro, que tiene su página de Masculinidad 98, tiene un espacio donde se reúne y, ¿verdad?, permite que lleguen personas no solo tal vez de su generación, que él es una generación bastante contemporánea con la mía, sino que también yo tuve la oportunidad de participar, llegan otras generaciones, así que
alzar la voz, hacerles entender, ¿verdad? Que hay un espacio también para desaprender y para deconstruir aquello en lo que fueron creciendo, es bien importante. Yo creo que menciona dos cosas bien importantes, desaprender y deconstruir, dos labores titánicas, dos procesos complejos en los cuales requieren mucho de uno, requiere una voluntad muy grande, requiere, valga la redundancia, someterse al proceso de mucha vulnerabilidad y de precisamente de dejar la seguridad a un lado, porque ese proceso de deconstrucción y de precisamente desaprender es prácticamente dejar todo lo conocido, todas mis certezas, todo lo que prácticamente yo he basado mi vida, Exacto. para darle la oportunidad a empezar de nuevo desde un lugar completamente desconocido. La valentía que hay que tener para hacer eso y sobre todo la vulnerabilidad en el sentido de permitirse acompañarse en el proceso Exacto. es muy grande. Y lo menciono porque es importante recalcar que son procesos bien complejos, que a veces también exigimos ciertos cambios, que ocurran unos procesos quizás de manera acelerada, pero es mucho, es complicado y hay que ser valientes. Yo creo que la invitación Claro. para ellos específicamente es ser valientes y dejarse acompañar. Claro, y es lo que mencionaba, es la vulnerabilidad. ¿A cuántos a veces nos cuesta ser vulnerables? Esto, ¿verdad? No tiene que ver solo con ellos. ¿Cuántas veces a nosotras mismas nos cuesta ser vulnerables? ¿Verdad? Que tal vez tenemos permitido el poder exteriorizar lo que sentimos, poder decir a viva voz, me siento triste, quiero llorar, hoy no es mi día, pero para ellos no. Entonces invitarlos a ser vulnerables, además de que requiere todo este proceso, es también cómo apoyamos en el proceso, ¿verdad? Y no lo hablo desde nosotras como profesionales, porque eso es parte de nuestra labor. Sí. Parte de nuestra labor es acompañar sin juzgar, es crear espacios, ¿verdad? Libre de juicios, espacios de acompañamiento. Pero a quienes están en la casa acompañando a estas personas, a veces, ¿verdad? Hijos, esposas o parejas en general, están dispuestos también a acompañar para poder, ¿verdad? Observar esos cambios, pero están dispuestos a darle el espacio, a esperar el tiempo, porque los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Y esto también a veces afecta en el proceso terapéutico. No sé si esto viene luego en una pregunta, pero a veces llegamos a los procesos terapéuticos queriendo ver cambios inmediatos y pensamos que con una sesión terapéutica, con 2 sesiones, se supone que ese profesional me resuelva la vida y me dé todas las técnicas para yo manejar, ¿verdad? Milagrosamente. Ajá, como una varita mágica. Yo a veces digo, mira, yo quisiera tener una varita mágica y decir, ok, esto se va, esto se queda y ya, está todo solucionado. Pero no es así, ¿verdad? Y entender la vulnerabilidad de otros también es difícil, porque nos invita a nosotros a entrar a ese mundo y también poder entender esos patrones conductuales, emocionales y cómo vamos a ayudar a esas personas a que encuentren y sientan que tienen un espacio seguro para simplemente ser. Yo quiero comentar algo sobre eso que usted acaba de mencionar, porque me parece que hay un balance bien delicado entre el rol de los acompañantes en el proceso y con la paciencia que hay que cultivar para poder genuinamente acompañar desde un lugar Ujú, saludable, ¿no? exacto, Y el trabajo que tiene que hacer la otra parte, exacto. porque a veces la otra parte no quiere hacer el trabajo. Ujú, Y entonces la parte que acompaña, que debe tener paciencia, con ujú, amor, es difícil tener paciencia y es difícil que el amor se mantenga claro, si la otra parte no quiere no hacer el coopera. trabajo. Definitivamente. Y ahí, ¿verdad? Ahí es donde entra ese espacio de aprendizaje y también de reconocimiento de límites en estos procesos, ¿verdad? Cuando mencionabas, por ejemplo, ahorita las relaciones. En las relaciones tenemos que trabajar ambas partes. En las relaciones se necesita, ¿verdad? Si estamos hablando, necesitamos que sea recíproco. No siempre va a ser 50 y 50. A mí me gusta traer esto para poder romper con ese concepto de que tenemos que dar el 50 y 50, no, porque es que en ocasiones tal vez la otra persona lo que puede dar es un 30
y yo tengo que poner lo otro, ¿verdad? O la otra persona tiene que poner lo otro. O van a haber ocasiones que tal vez podemos dar más que 1%. A veces vamos a ir 50 y 50, 90. Eso va a variar, pero es que siempre sea algo recíproco. Y claramente tenemos que educarnos todos. Tiene que educarse la persona que está en el proceso, pero tiene que educarse la persona también que está acompañando. Y esto depende de la problemática, porque hay muchas problemáticas que requieren, ¿verdad? Ayuda también profesional para la otra persona, requieren ayuda si estamos hablando de pareja, a veces en los sistemas familiares también necesitan llegar a espacios que haya un tercero para poder manejar la situación. No siempre es, ¿verdad? Es tan fácil, quisiéramos que fuese así, el mero hecho de acompañar, pero no siempre, como bien mencionas, no siempre es tan sencillo. ¿Y por qué a los hombres bueno, a la mayoría de los hombres se les hace más difícil pedir ayuda o precisamente expresar la vulnerabilidad? Primeramente por lo que mencioné, ¿verdad? El contexto sociocultural, vivimos en una sociedad, ¿verdad? Que lamentablemente todavía es demasiado machista, en donde desde pequeño se le inculca a los menores, no llores, tú eres un hombre, los hombres no lloran, tú tienes que ser fuerte, y a medida que van creciendo, ¿verdad? Van creando esa desconexión emocional de ellos mismos y en ocasiones hasta con otras personas, porque a veces esas figuras de apoyo, esas figuras que se supone que fueran estos seres quienes los iban a ayudar en estos procesos de poder regularse, de corregulación y regulación emocional, fue inexistente. Así que crecen aguantando y guardando, entonces lo vamos disfrazando. ¿Qué pasa? También llegamos a la adultez y ¿qué pasa en la adultez? Si, pues, ¿verdad? Si vas a un espacio social y te sientas y comienzas a observar cuáles son las conversaciones que hay entre grupos de hombres. Muchas veces, si alguno dice estoy cansado, me siento extraño, muchas veces esto viene acompañado de la burla. Ah, pero porque tú te sientes así, ¿quieres llorar? No, pues dale, llora. Estos son los comentarios, la burla, la crítica constante. Muchas veces el invalidar las emociones y dejarle saber como que pues eso es lo que hay, tienes que seguir. O tú no puedes quejarte, tú tienes que ser el proveedor, tú tienes, ¿verdad?, que proteger a tu familia, tú tienes que constantemente estar haciendo. Y sí, hay una parte, ¿verdad?, a nivel neurológica y demás, que el hombre, a diferencia muchas veces de nosotras las mujeres, que tal vez buscamos más esa expresión verbal para trabajar nuestras emociones, cuando el hombre se encuentra bajo estrés o bajo mucha presión, ahí, ¿verdad?, dentro de toda esa neuroquímica, le invita a accionar, pero es porque también hay una combinación de factores biológicos, pero hay una combinación también de factores de crianza, de factores culturales, que los llevan muchas veces a reprimir lo que en realidad están sintiendo. Y la falta de ese grupo de apoyo, porque Totalmente. estaba viendo me parece que fue un reel en las redes, precisamente estaba entrevistando a un hombre y él estaba hablando acerca de cómo el tema de las amistades entre ellos, Ujú. entre pares, ¿no? Y cómo muchas veces entre ellos él mencionó que los hombres tenían amistades de bajo presupuesto. Me pareció, Eso. me pareció muy curioso porque acto seguido él explica que a lo que él se refiere con las amistades de bajo presupuesto es que no hay altas expectativas a la hora de relacionarse, con que no se metan con su pareja y con que no Ujú, haya ningún tipo de problema económico, con eso te puedo considerar mi amigo para siempre. ujú. Cuando que no hay entonces una relación como Claro. tal, un intercambio equitativo, una Ujú. escucha, más como es el tipo de relaciones entre las mujeres. Entonces no hay ese respaldo, no hay ese apoyo, es todo como muy básico, lejano y transaccional. Ujú, definitivamente. Entonces, ahí vemos que es bien difícil cuando ellos eligen sacar tiempo, por ejemplo, sacar tiempo para ellos compartir con amistades. Y no estoy, ¿verdad? No quiero generalizar, porque hay muchos hombres, ¿verdad? Que el tema de salud mental es sumamente importante, que han roto con patrones que, como decía ahorita, han deconstruido muchísimo Claro. y están trayendo, ¿verdad?, a la mesa esas masculinidades que podemos construir desde una nueva realidad, ¿verdad? Y desde el bienestar y ese compromiso con la salud mental. Pero en muchas ocasiones todos ellos comparten ¿verdad?, estos mismos conceptos o estas mismas prácticas de crianza.
Es bien rara la vez en la que tú vas a encontrar que un hombre te diga que en su casa se hablaba abiertamente de las emociones, que en su casa se validaban las emociones o que había al menos hasta acompañamiento, porque a veces esa desconexión emocional también viene de lo que vivimos en el hogar, de qué vimos en nuestros padres, ¿verdad? O en las personas que nos criaron. Y esto pasa entonces cuando ellos se sientan a hablar, en muchas ocasiones se les dificulta decir, estoy mal, necesito que me escuches o necesito ayuda, o a veces hasta en temas, por ejemplo, de crianza. ¿Cuántas veces esos grupos están compartiendo tal vez la práctica de estar criando, de tener un hijo, una hija, ¿verdad? O que están en proceso de entrar en la paternidad? ¿Cuántas veces se habla en una mesa o en una actividad sobre, oye, pero ¿y tú cómo te sientes? Es más fácil escuchar a la mamá, ay, esto es bien difícil, como que, ¿verdad? Este proceso de recién nacido es bien difícil o de manejar un toddler es bien difícil, pero cuando a los padres se les da el espacio o cuando ellos sienten la libertad y un espacio seguro para hablarlo con sus amigos, es rara la ocasión. Sí, esos espacios son bien extraños y casi inexistentes, Inexistente. porque lamentablemente no es la mayoría, Ujú, ¿no? Quienes tienen esos espacios seguros, quienes están ujú, haciendo el trabajo, quienes tienen la apertura también para trabajar su salud mental. Y hay mucho camino que recorrer en ese sentido. Y hablando precisamente de reprimirse, ¿no? ujú. De que no hayan esos espacios para hablar. ¿Cuáles serían las consecuencias de reprimir esas emociones durante tantos años? La ansiedad, la irritabilidad, la dependencia. Muchas veces sabemos que esto, adelantándome un poco, Ujú. desencadena, por ejemplo, un trastorno depresivo. ¿Cómo, cuáles son estas consecuencias y qué podemos hacer? Pues las consecuencias es que yo siempre esto lo menciono y es el hecho que lo que tú no hablas, el cuerpo ni la mente lo borra. Lo que tú sientes, el cuerpo y la mente no lo borran. Eso se queda y se acumula. Tal vez no sale en el momento, pero pasan los años, nos convertimos en adultos y ahí es donde vemos, ¿verdad? Vemos ansiedad. La ansiedad ellos tal vez la manifiestan de manera diferente. En vez de hablar constantemente de esa preocupación excesiva, tal vez la pueden presentar más a nivel somática. Dolores de cabeza, mucho agotamiento, falta de sueño, tal vez comienzan a sentir problemas gastrointestinales, migrañas, etcétera. Diferente, ¿verdad? A lo que tal vez nosotras podemos experimentar. Al igual la depresión. La depresión en muchas ocasiones está ahí presente. Lo que pasa es que, como yo mencioné al inicio, nosotras tal vez lo exteriorizamos más. Decimos, tengo ganas de llorar, me siento deprimida, no siento deseos de hacer nada, quiero estar en la cama. Ellos no, y aquí es donde aparece el concepto, ¿verdad?, de lo que es la depresión enmascarada. Los síntomas están, pero quienes están afuera están esperando algo más de mí. Mi familia está esperando algo más de mí. Tengo muchos ojos encima y tengo altas exigencias. Así que no hay break de sentirme triste. Yo puedo con esto, yo lo puedo cargar. Pero sabemos que entonces al final, como quiera, puede estar sufriendo inclusive de un trastorno de depresión, puede estar sufriendo de un trastorno de ansiedad o de algún otro trastorno a nivel clínico. Y como tampoco tienen la, ¿verdad? Tienen la información muchas veces a la mano, lo pasan por desapercibido. Esto simplemente es cansancio, es que tuvo un mal día en el trabajo, pero no ven que esto ha sido acumulativo. Y cuando llegan, por ejemplo, a los espacios terapéuticos, que yo, por ejemplo, en la historia yo pregunto, ¿y desde cuándo tú te sientes así? A veces hay una pausa prolongada y Porque no, dicen, no se acuerdan desde ¿no se cuando se acuerdan? sienten Y así. muchas veces me dicen, yo creo que yo me he sentido así desde niño. Wow. Yo creo que yo me he sentido así desde adolescente o desde que comencé la universidad. ¿Verdad? Y comienzas a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Pues tenía que seguir estudiando, no podía decir nada porque mi papá decía que yo no me podía quejar o si me veía llorando me daban, ¿verdad? Porque también hay muchas problemáticas de maltrato a nivel físico, maltrato a nivel emocional y continúan cargando con eso desde experiencias de la niñez. Entonces aquí es donde vengo, hay muchas experiencias acumulativas y estamos hablando de ansiedad y depresión, pero muchas veces podemos identificar situaciones, ¿verdad?
que son experiencias traumáticas también para la vida de los hombres. Entonces, esto tampoco se habla. Sí, como esa acumulación de traumas que se normaliza, Exactamente. damos por sentado y continuamos avanzando en la vida y arrastrando, ¿no? La acumulación de todo este tipo de Claro. experiencias que no se trabajaron. Claro, y entonces es más, ¿verdad? Es más fácil encontrar recursos para lidiar con estas problemáticas, pues no llego a donde un profesional de salud mental, pues entonces como comienzo a lidiar con mis emociones, como comienzo a lidiar con esto que siento, pues ahí es donde entonces entra esta alza de consumo de sustancias, consumo de alcohol. En muchas ocasiones expresan demasiado la ira, el enojo, se les hace bien difícil controlarlo, ¿verdad? Y es todo esto que repercute en lo que ha estado acumulado. Nos quedamos hablando, ¿verdad? De esas consecuencias de reprimir las emociones, de cómo aparece la ansiedad, la irritabilidad, todo ese proceso de somatización, cómo el cuerpo habla, no hay manera, ¿verdad? De tapar eso por más que querramos. Y también sobre la depresión enmascarada. Desde tu experiencia clínica, ¿cuáles señales suelen ignorar los hombres hasta que ya están en crisis? Los síntomas a nivel somático, los dolores fuertes de pecho, los temblores, la sudoración excesiva y los problemas gastrointestinales. Por ejemplo, muchos dolores de barriga, muchas náuseas. Estas señales los hombres tienden a ignorarlas o tienden, ¿verdad?, a creer que tiene que ver con alguna condición a nivel física, alguna enfermedad, ¿verdad?, crónica, ya sea migraña, ya sea, ¿verdad?, por otros factores, pero nunca se lo atribuyen a la salud mental. Y muchas veces vienen con sintomatología de ansiedad y uno comienza a explicarles, ¿verdad?, qué es la ansiedad, cómo se puede manifestar y cómo también se manifiesta a nivel fisiológico. Y ahí es donde comienzan a entender que, ok, pues entonces mi cuerpo está hablando. Hay algo que está pasando en este procesamiento a nivel mental y emocional. Sí, no es que me cayó mal la comida. Llevo 3 semanas que la comida me está cayendo mal, pero es por la comida, no es por otras No es razones. por otra razón. Entonces, cuando comienzas a indagar qué está sucediendo, pues problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas a nivel laboral. El estrés laboral es un componente que está bien presente en la vida de los hombres, porque también se les hace difícil reconocer cuando ya ese no es un lugar saludable para poder estar y aún se quedan porque, ¿verdad? También vienen con, volvemos, la misma educación que siguen cargando en el que no puedes estar brincando de trabajo en trabajo, tienes que quedarte en un lugar donde tú tengas permanencia, donde tengas beneficios, pero ok, los beneficios en cuanto a sueldo, en cuanto a plan médico y demás son sumamente importantes y más en este momento histórico. Pero, ¿qué beneficios está trayendo a tu vida? ¿Qué beneficios está trayendo a tu salud física y a tu salud emocional? Entonces ahí ellos comienzan a atar una cosa con otra y comienzan a entender. Pero es un proceso bien prolongado, porque también hay que esperar que ellos puedan encontrarse en lo que uno le está explicando a nivel clínico, que ellos puedan también aceptar qué es lo que les está pasando y que ellos mismos puedan ir conociendo cuáles son sus síntomas para entonces poder trabajarlos, porque no se manifiestan igual. Sí, hay un problema terrible con la aceptación. Lo que no se acepta no puede trabajarse. No se puede trabajar. Es así de simple y una gran mayoría de ellos les cuesta muchísimo. Entrar al proceso de reflexión y llegar a la aceptación es algo prácticamente extraordinario. No hay esa predisposición a que suceda, digamos, de manera más fluida. Exacto, exacto. Y hay mucho miedo, ¿verdad? Basándome en la experiencia clínica durante este año y medio que he estado, ¿verdad?, completamente en la oficina, atendiendo participantes o pacientes virtuales o presenciales. Es bien continuo que vengan y te expresen que tienen mucho miedo porque nunca han tenido un espacio seguro
porque nunca han tenido la oportunidad de sentarse con alguien que pueda validarles, pero que también les pueda guiar a encontrar ¿verdad? Aquellos patrones que también deben trabajar fuera de la crítica, fuera de una discusión, ¿verdad? Un espacio que sea, ¿verdad? Libre de juicio, que les ayude a comprometerse y a entender que no importa cuál haya sido su versión pasada, hay una oportunidad, ¿verdad? Y como yo siempre menciono, el miedo va a estar presente en los procesos de cambio. El riesgo siempre va a estar, pero para poder cambiar, para poder adaptarnos, tenemos que asumir los riesgos. Tenemos que asumir, ¿verdad? Dentro de la vulnerabilidad, el dolor, porque parte de construir muchas ideas o muchas conductas o patrones con los que cargamos o creencias, muchas veces el sufrimiento. Porque es decir, wow, entonces esta versión que fui o esto que aprendí es irreal, estaba mal, ¿verdad? Y es entrar en un proceso completo, pero si no hay aceptación, no vamos a poder transitarlo. Además que si no aceptamos también nuestra condición o lo que estamos experimentando, va a ser bien difícil también poder explicarle a otras personas que nos rodean y poder, ¿verdad? Volvemos, construir relaciones y construir masculinidades más saludables. Y yo creo que también que es importante hablar de un poco como de la ética y del compromiso que debemos cada uno de nosotros de tener acerca de intentar por lo menos tratar de ser mejores seres humanos. Y con respecto a eso, sobre todo cuando ya somos adultos, no es responsabilidad de la persona del frente, sea quien sea. Entonces, parte de esa aceptación y parte de ese compromiso con uno mismo, de decir, por ejemplo, me acabo de enterar que estoy haciendo algo mal o que estoy en un proceso complicado, quiero estar mejor, pues no ser piedra de tropiezo en nuestro propio camino. Y esto es para todos, ¿no? Para hombres Exacto. y mujeres. Entonces, me parece importante porque muchas veces, insisto, no queremos hacer el trabajo. Entonces, desde ahí es bien complicado y nada justifica que una vez usted se entere, usted tenga la información y se le provean las herramientas o aparezca alguna persona que le ofrezca ayuda, Claro. usted decida conscientemente no hacer el trabajo. Y eso sucede demasiado. Sí, muchísimo. Y es también, vuelvo y traigo el concepto de que a veces queremos que las cosas ocurran solamente en los espacios terapéuticos. Y yo les menciono a mis participantes que el espacio terapéutico, que lo vean como un bono. Es un privilegio y es un bono extra que tienen en la vida, ¿verdad? Para tener 50 minutos o una hora para poder compartir lo que está pasando, para adquirir herramientas y para estar en acompañamiento. Pero lo importante es lo que hacemos cuando salimos de esa oficina. Lo importante es lo que hacemos en el día a día, reconociendo que vamos a tener días buenos y días malos, reconociendo que van a haber días que podemos dar nuestro máximo y hay días que simplemente nos va a tocar quedarnos en silencio y reflexionar. Pero es que aún en los días que estamos en silencio y reflexionamos, que estemos, ¿verdad?, mirando cuál es nuestro norte y cuál es nuestra meta. No es que ya pasaron 2 días, esto es demasiado difícil, voy a abortar la misión y sigo siendo esta persona porque es que yo soy así. Es lo cómodo, lo conocido. Y es lo conocido. Y los demás se tienen que adaptar a mí porque yo soy así. Exacto. Entonces, no, esto es violento para los otros y es violento para ti, ¿verdad? Eso de yo soy así, la gente me tiene que querer así. No, porque todos tenemos que mirarnos, ¿verdad? Hacia adentro, que mirar a nuestro alrededor y reconocer que necesitamos trabajar para ser mejores versiones. Y yo siempre digo, es la mejor versión para ti mismo. Luego, ¿verdad? Vas a poder ser esta mejor versión para los que te rodean, pero es como yo quiero tener una relación saludable en pareja si yo no reconozco en que yo estoy fallando y no le permito a la otra persona que también me identifique para poder trabajarlo a solas o en conjunto. Como yo quiero ser un buen padre y tener una buena relación, ¿verdad?, con mis hijos y cada vez que ellos se acercan no les hago caso o, ¿verdad?, hago bien notable esa desconexión emocional y no les escucho, no valido sus emociones y repito estos patrones de no llores, olvídate de eso, eso va a estar bien, no te molestes, ¿verdad? Es invitarles también a reflexionar dentro de esos procesos. Me gustaría añadir a eso, sobre todo con el tema de, por ejemplo, de la paternidad,
cómo en un ejemplo distinto, en donde a lo mejor no suceda lo que acaba de mencionar, pero sí nosotros como padres y madres nos toca ser el ejemplo. Y muchas veces, aunque yo no incurra en ningún tipo de violencia física o verbal con mis hijos, no necesariamente estoy siendo un buen ejemplo para ellos, porque no me cuido, porque precisamente decido no ir a terapia necesitándolo, arrastrando traumas de la infancia y de distintos momentos de mi vida que se manifiestan de diferentes formas. Y yo quizás algunas cosas me he percatado y otras no. Todo eso los niños lo ven y lo sienten. Y no podemos entrar en el negacionismo de está todo bien, aquí no ha pasado nada, somos todos felices. No funciona así. Exacto, inclusive, ¿verdad? Y utilizando la línea y el ejemplo que traes, un ejemplo bien claro es la regulación emocional. Cuánto en muchas ocasiones, ¿verdad? Vemos escenarios en donde tal vez papá y mamá, y voy a traer ambas partes, donde papá y mamá tienen una situación a nivel personal, tal vez los hijos están en la sala o están en algún otro espacio, pero ven que discutieron con alguien por teléfono, colgaron de mala gana, utilizaron palabras soeces para insultar a la persona, tiraron el celular, empezaron a dar, ¿verdad? Puños en el counter o en la pared. Están mostrando que no tienen regulación emocional en ese momento. Entonces, tal vez no es directo con el niño o con la niña, pero que está observando, ¿verdad? Hay un aprendizaje que se da por medio de la observación y del modelaje. Entonces, ¿qué está observando ese menor? Pues entonces esta es la manera en que se va a seguir repitiendo constantemente, ¿verdad? Este tipo de conducta. Entonces posiblemente decimos, pero ¿y por qué es así? Si yo nunca le traté de esa manera, si yo nunca le grité, si yo nunca le dije eso, si yo nunca le di. No, pero en los momentos en que estabas resolviendo tus conflictos, ¿cómo te invitaste a manejarlo? ¿Cómo te estabas regulando en ese momento que tal vez sentías mucho coraje, que sentías mucha frustración y ellos estaban en algún espacio cercano? Y hablando precisamente del tema de las familias y demás, ¿cómo pueden las parejas, los familiares, las amistades apoyar a los hombres, o en este caso quizás un hombre que está pasando por dificultades emocionales? Lo primero es poder, ¿verdad?, acercarse desde el acompañamiento y no desde la crítica. Esto es lo primero, ¿verdad? Yo sé que muchas veces también la otra parte se puede sentir abrumada por lo que está viendo o abrumado por lo que está viviendo, pero una parte esencial es podernos acercar desde el acompañamiento, poder hacer, ¿verdad?, preguntas abiertas de mencionarle, ¿te encuentras bien? Es que hace tiempo he observado que no eres el mismo, te he visto un poco drenado, un poco cansado, inclusive como preocupado. ¿Hay algo que yo te pueda ayudar, verdad? Invitarle a que pueda tener este espacio y tú dejarle saber que eres ese espacio seguro. También ofrecerle, por ejemplo, muchas veces las personas llegan a profesionales de salud mental porque hablaron con un amigo, hablaron con una amiga, tal vez lo vieron en las redes, ¿verdad? Y se van recomendando. También tener esta información, ¿verdad?, accesible a la mano para poder orientar a la persona. Mira, respeto que durante el día de hoy no quieras hablar conmigo, respeto que tal vez no me quieres preocupar con tus asuntos, pero recuerda siempre que hay profesionales de salud mental que están dispuestos o dispuestas a poder ayudarte y acompañarte. Te puedes dar la oportunidad. Si no quieres seguir en el proceso, está bien, pero inténtalo. ¿Qué tal si intentas? O tal vez, ¿verdad? Hay otros espacios que no son espacios, ¿verdad?, de psicoterapia. Tal vez hay personas que encuentran estos espacios en alguna comunidad espiritual, una, ¿verdad?, comunidad de fe, tal vez en grupos de apoyo, que hay a veces, ¿verdad?, actividades que muchas veces se promocionan por las redes. Es cómo podemos ayudarles a que lleguen a estos espacios. Y también invitarles a salir tal vez de lo cotidiano. En muchas ocasiones, bien rara la vez que un hombre, por ejemplo, llegue de trabajar y diga, ok, me voy a cambiar, me voy a ir a caminar un rato, voy a hacer alguna actividad, voy a escribir. Es bien rara la vez que un hombre va a decir eso. Sí, Ok. esas prácticas o hábitos saludables que son Saludable. inexistentes Claro. prácticamente. Y es como entonces podemos invitarle, pues si es la pareja, mira, voy a salir a dar una vuelta, a caminar, que quisieras ir a caminar conmigo.
y tal vez la persona no tiene muchos deseos, pero dice, pues, está bien. Y ahí, ¿verdad? Se va invitando a salir, tal vez en esa caminata pueden tener un diálogo y tal vez, ¿verdad?, traer a esta persona a la reflexión, pero volvemos, es bien importante que se haga, pero se haga de modo de acompañamiento, no desde el juzgar, porque si vamos, como yo digo, señalando con el dedo en tú estás haciendo esto mal, tú tienes que hacer esto, tienes que buscar la ayuda obligatoriamente, la persona se va a quedar de manos atadas y va a decir, si me siguen presionando, yo no lo voy a hacer. Si me siguen obligando, yo no voy a hacer absolutamente nada que se ajusten a mí, como decíamos ahorita. ¿Verdad? Y es como podemos hacerlo. Y en ocasiones, muchas veces, tal vez lo que necesitan es que también estas personas vayan al proceso. Y aquí entran lo que son muchas veces las terapias de familia, las terapias de pareja, que también les puede beneficiar y luego que entran en ese proceso, pues les recomiendan, ¿verdad? Muchos psicólogos y psicólogas les recomiendan que ellos también tengan su proceso de terapia individual, así que se puede utilizar también estas intervenciones como un puente a tener estos recursos. ¿Qué tipos de traumas emocionales tienden a ser más comunes, o más invisibilizados en los hombres? Muchas veces el maltrato a nivel sexual es uno que está bien presente, abuso en la niñez, muchas veces de personas desde los mismos núcleos a nivel familiar y se les invita a no hablarlo por la vergüenza que esto puede generar en una persona. Muchas veces, como yo digo, se van a la tumba con este secreto o en muchas ocasiones vienen a hablarlo cuando llegan a los espacios de terapia, ¿verdad? El experimentar lo que es violencia doméstica, que lo han visto en sus hogares desde pequeños y han sido las personas que tenían que hacerse cargo de sus madres. Esto es algo que se ve constantemente. Y obviamente todos estos traumas a nivel generacional que están constantes, ¿verdad? Y yo estaba leyendo en estos días, en TikTok salió un video que hablaba sobre el trauma por vergüenza. Y decía, ¿qué es eso, verdad? No es un concepto a nivel científico, pero sí hay muchas personas de salud mental que lo están hablando. Y es cuando crecen constantemente, ¿verdad? Siendo personas que han sido burladas, que han sido criticadas, ya sean por sus gustos, por sus comportamientos, por los temas que hablan, por el tipo de hombre que son o que quisieran ser. Sí, como un bullying más específico. Como un bullying más específico. Entonces, ¿verdad? Es acumulativo y cuando venimos a ver si se convierte en un tipo de trauma y ya cuando ellos llegan a los espacios terapéuticos o cuando ya no pueden sostenerlo más, ¿verdad? Que llegan en este momento de crisis, es cuando podemos darle nombre, podemos darle descripción a lo que están sintiendo. Pero sí, uno de los traumas que son bastante persistentes o que más llegan a los procesos terapéuticos es por abuso sexual en la niña. Hemos hablado un poco de todo. Nos quedamos hablando precisamente sobre los traumas emocionales que son más comunes o más invisibilizados en los hombres. Y por esa misma línea, precisamente, ¿cómo se manifiesta el trauma en los hombres en comparación con las mujeres? Pues en los hombres, como mencionamos ahorita, hay mucha sintomatología de ansiedad y depresión, pero ellos, ¿verdad? La sienten desde un espacio en el que deben esconderse. Las mujeres sienten la libertad de poder nombrarlo, inclusive de identificar qué, quién y cómo, ¿verdad? Para poder recibir la ayuda o recibir las intervenciones que son necesarias en el proceso. Ellos no. Ellos esto es un tema que no pueden hablar, ¿verdad? O se les ha hecho creer, mejor dicho, ¿verdad? Me vuelvo y recojo. Les han hecho creer que no deben hablarlo porque van a ser un objeto de burla. Van a ser ese punto en donde le van a criticar, donde posiblemente ni les van a creer, que también nos pasa a las mujeres, que podemos caer en eso, en que no nos crean. Pero es más fácil tener voz sobre estos temas y es más fácil, ¿verdad? A nivel social, en redes sociales y demás, que nos vean en estas plataformas a que se pare un hombre frente a una cámara y diga abiertamente que fue abusado sexualmente. ¿Cuántos cuestionamientos van a hacer antes de? ¿Cuántos comentarios van a hacer de a un hombre? Imposible. Eso no le pasa a los hombres. Al revés, son los hombres
quienes, ¿verdad? Quienes llevan a cabo estas conductas. Imposible que un hombre sea maltratado, imposible que un hombre sea abusado, pero en nuestra sociedad esto es una realidad, y es una realidad que ha sido invisibilizada en muchos sentidos y en muchas etapas de vida, no solo en la niñez. También tenemos casos de hombres ya adultos que también han pasado por estas experiencias, y ahí se sienten, ¿verdad?, más ahogados en silencio, porque no es posible hablar de esta situación, inclusive en los espacios de terapia. Es bien importante también reconocer que este tipo de diagnóstico no lo trabaja, ¿verdad?, todo psicólogo o psicóloga, porque hay que tener unas certificaciones, hay que, ¿verdad?, estar especializado en ciertos temas, en ciertas terapias y ciertas intervenciones. Así que tampoco es tan fácil poder encontrar un lugar o dar, ¿verdad?, con ese profesional que pueda también trabajar esto desde la raíz. Precisamente que en esa especificidad en términos de la preparación que tienen que tener los terapeutas, pero ¿qué herramientas terapéuticas son más efectivas para abordar el trauma y el estrés crónico en ellos? Sí, mira, hay mucha evidencia científica sobre el modelo de EMDR, ¿verdad? Que las personas tienen que estar certificadas. Muchas terapias somáticas, ahora hay mucha información y mucha evidencia científica sobre terapias somáticas en donde se les ayuda a identificar, como mencioné, para ellos tal vez lo experimentan más en esas respuestas fisiológicas. Así que se invita en este proceso a conectar con esas áreas y ver, ¿verdad?, en qué áreas está el trauma, ¿verdad?, cómo se manifiesta, cuáles son esos síntomas, y crear este tipo de intervenciones para trabajarlo tal vez de una manera diferente, que no es simplemente sentarte y decirte, háblame sobre lo que te sucedió. Doctora, ¿nos puede explicar bien brevemente el modelo EMDR? Sí, claro. Voy aquí a buscar mis notas. Es un modelo que yo como psicóloga todavía no estoy certificada, pero sí puedo, ¿verdad?, puedo brindar en algún momento información sobre otros profesionales que lo trabajan, ¿verdad? El modelo EMDR es el modelo, por sus siglas en inglés, de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ¿verdad? Es una terapia basada en evidencia que es diseñada para ayudar a las personas a procesar experiencias traumáticas o recuerdos que se quedaron atascados en el sistema nervioso. Okay, aquí, por ejemplo, estimulan los hemisferios, ¿verdad?, para poder ir trabajando esos recuerdos, esas vivencias con otro tipo de técnica. Y para poder ver también, ¿verdad?, cuál es la reacción a nivel cerebral, a nivel neurológico de estos eventos traumáticos. Y qué bueno que lo traemos porque es importante, ¿verdad?, en ese proceso de evaluación de las personas, poder integrar la neurociencia para que sea un proceso de evaluación completo y también un proceso de tratamiento completo. Claro, y de entender, por ejemplo, en EMDR aquí está lo de los movimientos oculares, pero también hay procesos, por ejemplo, del tapping, ¿verdad? Utilizan otras técnicas que tal vez en terapia, como otros modelos, tal vez modelos cognitivos, dentro de modelos, por ejemplo, de aceptación y compromiso, que sí traen muchas técnicas a nivel experienciales y demás, pero se va más a nivel neurológico y les permite tal vez, ¿verdad?, como yo digo, llegar a unas áreas que en otros momentos, tal vez con expresiones verbales simplemente, o tal vez el reconocimiento regular como lo trabajamos en otras áreas de terapia, pues es imposible. Así que es bien importante también reconocer cómo estos modelos, y como decía ahorita, poder conseguir ese profesional que se ajusta a las necesidades, porque tal vez yo puedo trabajar un caso de una persona que viene con un estrés crónico, que viene, ¿verdad?, con un evento de estrés agudo, pero tal vez en una situación de trauma, ¿verdad?, ya sea trauma por abuso, un trauma de la niñez o demás, tal vez yo no voy a tener las herramientas en este momento preciso para poder trabajarlo. Así que también dentro de mis competencias, yo reconozco, ok, nosotros trabajamos esta primera parte, pero es momento de poder referirte con algún profesional, explicarle, ¿verdad?, de qué manera este otro profesional lo podría trabajar, enseñarle, como yo digo, este catálogo de lo que pueden ofrecer, y también tener, ¿verdad?, esa conducta a nivel ética de reconocer y velar por la salud de las participantes o de los pacientes que también asisten a nuestras oficinas. Y en prácticas más simples, cosas que podemos hacer a diario,
¿qué recomienda para ellos, para los hombres, para que puedan cuidar de su salud mental? Primeramente, ¿verdad? Poder encontrar espacios que sean espacios seguros, espacios que no les lleven a estar involucrados en conductas de riesgo. Muchas veces, ¿verdad? Los hombres en particular les gusta mucho deportes extremos, muchas actividades con mucha adrenalina, así que en momentos en los que ese sistema está sumamente activado, donde esos niveles de, ¿verdad?, de cortisol, de esa hormona del estrés, está muy elevada, pues tenemos que invitarnos a hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, a los que les gusta tal vez la actividad física, caminar, correr, jugar algún deporte, tal vez una vez a la semana, poder identificar a alguna persona, ¿verdad? Algún amigo, que ellos se sientan cómodos y que puedan tener una cena, que puedan conversar, tal vez con sus mismas parejas. Pueden identificar un día en particular para sentarse a la mesa y tener conversaciones, invitarse ellos mismos a hacer un check-in emocional. ¿Cuántas veces al día nos detenemos para preguntarnos cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo yo me siento hoy? Es bien rara la vez que lo hacemos. Así que invitarles y educarles cómo hacer esto es bien importante. La escritura ayuda muchísimo. Yo sé que a muchos hombres me dicen, no me pongas a escribir, que eso a mí no me funciona. Pero la realidad, ¿verdad? El ejercicio del journaling, de la escritura, es bien liberador y ayuda mucho, ¿verdad? No solo para poder soltar, sino para también reconocerse en el proceso. Como dijo ahorita, también aquellos que tengan alguna creencia a nivel espiritual, poder encontrar estas comunidades de fe que se permitan estar acompañados. Sé que hay muchas comunidades de fe que tienen grupos de caballeros, tienen reuniones, ¿verdad? De liderazgo, de personas que pueden acompañarlos en muchos momentos, que puedan entender que hay diversos recursos y que ellos se pueden invitar a. Y también entender que posiblemente dentro de su círculo a nivel familiar o social, siempre va a haber alguna persona que va a estar dispuesto o dispuesta a escuchar y acompañar sin juzgar. Así que es invitarle a que puedan entender que pueden ser vulnerables, que ellos también merecen ser escuchados, que ellos también se cansan, que ellos también se desesperan, que ellos también se frustran y que cuando sientan todo esto no hay por qué callarlo. Podemos compartirlo. Tal vez no siempre vamos a obtener la respuesta correcta, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos controlar, pero en ocasiones sí la vamos a recibir y vamos a recibir el apoyo y vamos a construir también relaciones un poco más sólidas en el proceso. ¿Qué cambios necesitamos como sociedad para reducir el estigma y normalizar el autocuidado en los hombres? Es poder entender que ellos también sienten y que ellos no sienten diferente. Muchas veces he escuchado mucho la crítica de que es que ellos son hombres, ellos no sienten de la manera en que yo siento. Bueno, hay factores que influyen claramente, nadie va a sentir como sentimos, pero es necesario entender que los hombres tienen, ¿verdad? Tienen la capacidad de sentir lo bueno, sentir lo malo, de poder entender que ellos también merecen ser escuchados, que ellos también merecen su tiempo y que en muchas ocasiones ellos también merecen que hagamos cosas por ellos, ¿verdad? Tenemos que reconocer que podemos asumir posturas, desde la masculinidad y también podemos asumir posturas, ¿verdad? A nivel desde el feminismo, pero si estamos buscando, ¿verdad?, este proceso de igualdad, tenemos que entender que ambas partes merecen oportunidades, que ambas partes merecen ser escuchadas y no tenemos que renunciar, ¿verdad?, al feminismo, no tenemos que renunciar a esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? O a cómo debe ser ese hombre, cómo debe ser lo masculino. No, es invitarnos a construir estas nuevas realidades y entender que va a comenzar por ti, va a comenzar por mí y va a comenzar también por ellos. Así que tenemos que hacer un equipo y si queremos cambios a nivel social, si queremos cambios en nuestros hogares, si queremos cambios, ¿verdad?, en los círculos sociales de amistades, tenemos que también aprender a que no todo se va a disfrazar de la broma, no todo se va a disfrazar del humor negro porque no sabemos lo que está pasando a la otra persona y tenemos que ser también conscientes en esos procesos. Y habilitar esos espacios de reflexión para poder coexistir, para poder colaborar, para poder convivir. Uh-huh. Hay cosas que
que sí, o sea, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para la risa y hay tiempo para atender los asuntos que son serios y que son importantes. Y por sobre todas las cosas también esos espacios para aprender a entendernos entre hombres y mujeres, dejar a un lado también la especie de guerra que hay actualmente, en donde cada vez es más difícil entendernos, cada vez es más difícil poder tener colaboraciones, que eso fluya de manera natural, que podamos ser y hacer equipo. Entonces, repensar eso es muy importante, dejar la reactividad, respirar profundo y poder repensarnos desde el lugar donde estemos para poder tratar de hacerlo mejor. Claro, y es escuchar y accionar y a veces no reaccionar. Es bien diferente accionar que reaccionar, porque en la reacción muchas veces nos movemos por la impulsividad y a veces esa reacción puede ser esa última gota que colme la copa y que la persona diga, es que no hay break, nadie me va a entender, no lo voy a hablar porque mira cómo reaccionaron, que también tenemos que aprender a escuchar y entender que en el proceso, ¿verdad?, de abrir estos espacios no siempre tenemos que tener una respuesta. A veces simplemente lo que estos hombres necesitan es ser escuchados. Y tenemos que aprender también, ¿verdad?, a escuchar. Cuando nos pidan la respuesta la podemos dar. O el consejo lo podemos dar. Pero a veces en ocasiones ellos lo único que necesitan es ser escuchados y luego ellos van a tener su proceso reflexivo. Y es también confiar en que ellos pueden tener ese proceso reflexivo. Doctora, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Dónde pueden los hombres, las mujeres hacer la cita, contactarse con usted para recibir algún tipo de los servicios de terapia que usted brinda? Claro, para información pueden conseguir mis redes sociales en Facebook bajo doctora Lian Sandoval González. En Instagram también me pueden encontrar por doctora.sandoval González SIC. Cualquier información, ¿verdad?, me pueden preguntar y yo les puedo enviar la información de inmediato. También ofrezco servicios terapéuticos, ya sea presencial o virtual, de lunes a miércoles. Estoy aquí cerquita en la avenida Domenech, en la oficina de FM Psicóloga, ¿verdad? Un grupo de psicólogas y ofrecemos allí terapia. Y jueves y viernes ofrezco servicios de manera virtual y prontamente pues entonces estaremos abriendo oficina en Manatí. Hay muchos lugares donde conseguir a la doctora, no hay excusa, porque hay opciones desde en línea hasta de manera presencial y próximamente en otro lugar físico. Doctora, queremos agradecerle, ¿verdad?, su tiempo, toda la información valiosa que compartió. Educarnos es importante, nunca es suficiente, hay muchísimo que aprender, hay muchos cambios que hay que gestar. Tanto a nivel individual como colectivo, y agradecerle, ¿verdad?, este espacio y que nos haya educado, instruido en un tema tan importante y tan relevante que tiene, ¿verdad?, tantas consecuencias actualmente. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, que nos están escuchando. Y, ¿verdad?, entender que esto, ¿verdad?, vamos construyendo poco a poco. Lo importante es poder educar, poder tener esa información, ¿verdad?, para todo aquel o aquella que lo necesite y que puedan saber, ¿verdad?, que nunca van a estar solos en el proceso. Siempre va a haber algún profesional, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a acompañar. Es simplemente asumir esos riesgos y comenzar a deconstruir y crear aprendizajes nuevos. Gracias, doctora. Y gracias a todos por haber sintonizado Neuroeducados. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. También nos pueden escribir a info@mareducados.org.